Hola a todos, ¿listos para una inmersión profunda? Hoy nos sumergimos en la economía global a finales de 2024. Así es, usando informes recientes del FMI y del Banco Mundial. Exacto. Vamos a explorar el crecimiento, la inflación y algunos indicadores clave del mercado. Para entender qué significa todo esto para ti en un mundo cada vez más interconectado. Me encanta. Empecemos con el panorama general. El FMI, en su informe Perspectivas de la Economía Mundial, de octubre de 2024, proyecta un crecimiento económico global del 3.2%, tanto para 2024 como para 2025. Sí, Eso suena positivo, ¿no? Un crecimiento constante. sí, pero hay que analizarlo con cuidado. Estas tasas, aunque representan crecimiento, siguen siendo bajas en comparación con años anteriores. Me entiendo. Además, el FMI identifica ciertos riesgos que podrían empeorar este panorama. ¿A qué tipo de riesgos te refieres? ¿Qué podría frenar este crecimiento? Bueno, el informe menciona varios factores. Las tensiones geopolíticas, por ejemplo. La guerra en Ucrania sigue generando incertidumbre. También está la volatilidad en los mercados financieros, los problemas en el sector inmobiliario chino Ajá, y el aumento del proteccionismo a nivel global. ya veo. Es decir, que aunque haya crecimiento, existen factores que podrían afectar negativamente a la economía global. Y este crecimiento es igual en todas partes del mundo. Para nada. De hecho, una de las claves para entender la economía global actual es que el panorama varía mucho según la región. Las economías avanzadas como Estados Unidos tienen una perspectiva ligeramente más positiva, Sí. con un crecimiento proyectado del 1.8% en 2024 y 2025. Interesante. ¿Y qué pasa con las economías emergentes y en desarrollo? ¿Cómo les va a países como Ecuador en este contexto? Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Estas economías enfrentan un entorno más desafiante, con un crecimiento del 4.2%. Pero ojo, este crecimiento no se distribuye de manera uniforme. Entiendo. Algunos países, especialmente los exportadores de materias primas, se están beneficiando de los altos precios. Claro. Pero otros luchan contra problemas de deuda y fragilidad financiera. Pasemos ahora a la inflación, un tema que nos afecta a todos. ¿Qué podemos esperar en este frente? Buenas noticias. El FMI proyecta una disminución significativa de la inflación global. Uf, qué alivio. Se situaría en un 5.8% en 2024 y se reduciría aún más hasta un 4.4% en 2025. Genial. ¿Y a qué se debe esta disminución? ¿Podemos esperar que la inflación vuelva a los niveles previos a la pandemia? Las políticas monetarias restrictivas, es decir, el aumento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales, han contribuido a frenar la inflación. Ah. También la resolución de los problemas en la cadena de suministro que vimos durante la pandemia ha ayudado. Claro. Sin embargo, aunque se espera una disminución, el FMI no prevé que la inflación vuelva a los niveles prepandemia de forma inmediata. Ya veo. Es interesante que menciones las políticas monetarias restrictivas. ¿Podrías explicar un poco más cómo funcionan? ¿Y por qué son importantes para controlar la inflación? Claro. Imagina que la economía es como un motor. Si el motor va demasiado rápido, se sobrecalienta y puede dañarse. La inflación es como ese sobrecalentamiento. Interesante analogía. Las políticas monetarias restrictivas son como un freno que los bancos centrales utilizan para enfriar el motor, es decir, para reducir la demanda y controlar la inflación. Entiendo. Y mencionaste que las economías avanzadas podrían alcanzar sus objetivos de inflación antes que las economías emergentes. ¿Por qué se daría esta diferencia? Bueno, las economías avanzadas suelen tener estructuras más diversificadas Ajá. y sistemas financieros más robustos, lo que les permite absorber los impactos de la inflación de manera más efectiva. Ya veo. Además, las políticas monetarias implementadas en cada región pueden tener diferentes grados de efectividad. Tiene sentido. Pasemos ahora a analizar algunas economías clave, comenzando por Estados Unidos. ¿Qué proyecciones de crecimiento tiene el FMI para este país? Se espera que la economía estadounidense crezca un 2.8% en 2024 y un 2.2% en 2025. Un crecimiento bastante saludable. ¿A qué se atribuye esta resiliencia en un contexto global tan complejo? El FMI destaca la fortaleza de la economía estadounidense, impulsada por un mercado laboral dinámico y un consumo interno robusto. Además, la inversión empresarial se ha recuperado, lo que también contribuye al crecimiento. Genial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la inflación y las altas tasas de interés podrían frenar el consumo en el futuro. Claro, es un factor a considerar. ¿Y qué hay de la eurozona? ¿Cómo se ve su panorama económico? La eurozona enfrenta un camino más complicado. Se prevé que su crecimiento disminuya al 0.8% en 2024 antes de repuntar al 1.2% en 2025. Entiendo. La guerra en Ucrania ha tenido un impacto significativo en la economía de la región, Claro. especialmente en el sector energético. Es decir, que la guerra no solo afecta a Ucrania, sino que tiene repercusiones en toda la economía global. Y hablando de energía,
¿Qué podemos decir del impacto de los precios del petróleo en este panorama? El precio del petróleo es un factor clave en la economía global, especialmente para países como Ecuador que dependen de la exportación de crudo. El Banco Mundial reporta una disminución en los precios promedio del crudo en septiembre de 2024 en comparación con agosto. El precio promedio del WTI se ubicó en $67.68 por barril, mientras que el Brent promedió $72.90 por barril. Entiendo. Y el crudo oriente, por su parte, promedió $63.84 por barril. Es interesante ver cómo varían los precios según el tipo de crudo. ¿Y a qué se debe esta volatilidad en los precios del petróleo? ¿Qué factores la están impulsando? La volatilidad del precio del petróleo responde a una compleja interacción de factores. Por un lado, tenemos la guerra en Ucrania, que ha generado incertidumbre en los mercados energéticos. Claro. Por otro lado, las decisiones de la OPEP plus Aliori, el grupo de países productores de petróleo, sobre los niveles de producción también influyen en los precios. Ya veo. ¿Y qué otros factores podrían estar afectando los precios del petróleo? La demanda de petróleo en China, un motor importante de la economía global, también juega un papel clave. Si la economía china se desacelera, la demanda de petróleo disminuye, Claro. lo que puede presionar a la baja los precios. Y no podemos olvidar los eventos climáticos, como la tormenta Francine, que afectó la producción y el transporte de petróleo en el Golfo de México. Entiendo. Son muchos los factores que influyen en el precio del petróleo. Y esto, a su vez, tiene un impacto directo en la economía global, especialmente en países productores como Ecuador. ¿Y qué podemos decir sobre el oro? ¿Cómo se ha comportado este metal en los mercados internacionales? El oro ha mantenido su atractivo como activo refugio, especialmente en un contexto de volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros. Si bien su precio no ha experimentado grandes fluctuaciones en los últimos meses, sigue siendo una opción para los inversores que buscan protegerse de la incertidumbre. ¿Y qué importancia tiene el oro para un país como Ecuador? ¿Podrías explicarnos un poco más sobre su rol en la economía ecuatoriana? Claro, el oro juega un papel fundamental en la economía de Ecuador. Por un lado, es un componente importante de las reservas internacionales del país, lo que contribuye a su estabilidad financiera. Por otro lado, Ecuador es un importante productor de oro, por lo que las variaciones en su precio tienen un impacto en los ingresos de exportación. Ya veo. El oro no solo es un activo refugio a nivel global, sino que también tiene una importancia estratégica para la economía ecuatoriana. Exactamente. Y para entender cómo la economía global impacta en tu vida diaria en Ecuador, es fundamental comprender el rol de commodities como el petróleo y el oro. Es decir, que decisiones que se toman en otros países o eventos globales como la guerra en Ucrania pueden tener un impacto directo en tu bolsillo, en el coste de la gasolina, los precios de los productos que consumes. Precisamente. La economía global es como una red interconectada, donde las decisiones y los eventos en una parte del mundo pueden tener repercusiones en otras regiones. Y para terminar esta primera parte de nuestra inmersión profunda, me gustaría preguntarte, ¿qué podemos hacer para navegar por este panorama económico global tan complejo e interconectado? Lo primero es informarse. Es fundamental estar al tanto de las noticias y los análisis sobre la economía global. También es importante diversificar. No poner todos los huevos en la misma canasta, como se suele decir. ¿A qué te refieres con diversificar? Diversificar significa no depender de una sola fuente de ingresos, de un solo mercado o de un solo tipo de inversión. Cuanto más diversificada sea tu cartera de inversiones, tu trabajo o tus fuentes de ingreso, menor será el impacto de las fluctuaciones en la economía global. Es un consejo muy valioso. Y hablando de diversificación, ¿crees que es un buen momento para invertir en la bolsa de valores? Esa es una pregunta que requiere un análisis más profundo. En la próxima parte de nuestra inversión analizaremos el comportamiento de los mercados financieros a nivel global y te daré algunas claves para entender si es un buen momento para invertir y qué factores debes tener en cuenta al tomar tus decisiones financieras. Perfecto. No se pierdan la segunda parte en nuestra inversión profunda en la economía global, donde continuaremos explorando este fascinante tema. Los esperamos. Retomando nuestra conversación sobre la economía global, ahora nos adentraremos en el mundo de las inversiones y el comportamiento de los mercados financieros. Exacto. Al final de la primera parte, nos quedamos con la duda de si es un buen momento para invertir en la bolsa. ¿Podrías ayudarnos a entender este panorama? Claro que sí. Si analizamos el comportamiento de las bolsas de valores a nivel global, encontramos un panorama mixto. En Estados Unidos, por ejemplo, los índices Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq han mostrado un rendimiento positivo en lo que va de 2024. Sin embargo, este desempeño no ha sido lineal. ¿A qué te refieres con no lineal? ¿Podrías darnos algunos ejemplos de esta volatilidad? Por supuesto, principios de año, entre enero y febrero, la mayoría de las bolsas americanas e incluso mundiales experimentaron una tendencia a la baja.
Luego en marzo vimos una reversión de esa tendencia, pero abril volvió a ser un mes negativo. ¿En serio? Debido al nerviosismo generado por la guerra entre Rusia y Ucrania, este conflicto bélico, como hemos mencionado antes, genera incertidumbre en los mercados globales. Parece una verdadera montaña rusa. ¿Y esta volatilidad cómo afecta a quienes quieren invertir en la bolsa? Es crucial recordar que invertir en la bolsa siempre conlleva riesgos. Las fluctuaciones en los mercados pueden generar tanto ganancias como pérdidas. Es importante tener una estrategia a largo plazo, diversificar la cartera, es decir, invertir en diferentes tipos de activos y sobre todo no dejarse llevar por el pánico o la euforia del momento. Un consejo muy sabio. Hablando de mercados volátiles, ¿qué podemos decir de los índices bursátiles de economías emergentes como Brasil? En la primera parte mencionamos la importancia de diversificar, y esto también aplica a la hora de invertir en diferentes mercados. Exacto, si nos fijamos en el índice Bovespa de Brasil, por ejemplo, vemos que en septiembre de 2024 experimentó una caída cerrando con 131.816,44 puntos, una disminución del 3,08% en comparación con agosto. De los 89 valores que componen este índice, 62 presentaron un comportamiento a la baja. ¿Y a qué se atribuye esta caída del Bovespa? ¿Es un reflejo de la situación económica de Brasil o responde a factores externos? La volatilidad del Bovespa se debe a una combinación de factores. Por un lado, la economía brasileña enfrenta sus propios desafíos, como la inflación y el lento crecimiento. Por otro lado, la incertidumbre en los mercados globales, impulsada por factores como la guerra en Ucrania y el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, también impactan el desempeño del Bovespa. Es decir, que invertir en mercados emergentes como Brasil puede ser una oportunidad, pero también implica un mayor riesgo. Hablando de oportunidades, ¿qué otros mercados emergentes podrían ser interesantes para los inversionistas? Sudáfrica, por ejemplo, mostró un comportamiento diferente al de Brasil. Su principal índice bursátil, el FTSE África Top 40, creció un 2,90% en septiembre, cerrando 78.528 puntos. De los 42 valores que lo componen, 27 experimentaron un alza. Es interesante ver cómo los mercados de diferentes países pueden reaccionar de manera tan distinta a las mismas presiones globales. ¿Y qué nos puedes decir sobre la bolsa de China? En la primera parte mencionamos que la economía china enfrenta algunos desafíos, pero también que el gobierno está implementando medidas para estimular el crecimiento. ¿Cómo se refleja esto en el mercado bursátil? La bolsa de Shenzhen, en Shanghái, tuvo un desempeño notable en septiembre con un avance del 20,97% en comparación con agosto. Casi todos los 300 valores que componen este índice mostraron movimientos al alza. Impresionante. ¿Y a qué se debe este crecimiento tan fuerte en la bolsa china? ¿Es un signo de confianza en la economía del país o responde a factores más especulativos? El crecimiento de la bolsa de Shenzhen se atribuye a una combinación de factores, incluyendo el optimismo sobre la recuperación económica de China impulsada por las políticas gubernamentales de apoyo al mercado. Recordemos que China es una potencia económica global y su desempeño tiene un impacto significativo en los mercados mundiales. Y por último, antes de pasar a otro tema, ¿qué podemos decir del índice Nifty 50 de India? Este país también ha experimentado un importante crecimiento económico en los últimos años y muchos lo ven como una alternativa a China. El Nifty 50 de India también tuvo un buen desempeño en septiembre con un incremento del 2,28% alcanzando los 25.885 puntos. India se está beneficiando de una serie de factores como una población joven, una creciente clase media y un sector tecnológico en expansión. Veo que los mercados emergentes, al igual que las economías avanzadas, presentan una gran diversidad en su comportamiento. Y esto nos lleva a una pregunta clave para nuestros oyentes. ¿Cómo saber en qué mercado invertir? ¿Qué factores deben tener en cuenta al tomar sus decisiones? Es fundamental informarse sobre los diferentes mercados y las empresas en las que están considerando invertir. No se trata solo de mirar los rendimientos pasados, sino de entender las perspectivas futuras, los riesgos y las oportunidades. Es decir, que no hay una fórmula mágica, sino que se trata de analizar cada caso en particular. Hablando de análisis, pasemos ahora a otro mercado importante, el de las materias primas o commodities. ¿Cómo se ha comportado este mercado en los últimos meses? El mercado de commodities también ha experimentado fluctuaciones en los últimos meses. El índice de precios de los principales commodities del Banco Mundial nos da una visión general de estas tendencias. ¿Puedes contaros un poco más sobre este índice? ¿Cómo funciona y qué nos dice sobre la situación actual? Claro, el índice del Banco Mundial, que toma como base el año 2010, nos muestra cómo han variado los precios de diferentes grupos de commodities, como energía, metales, materias primas agrícolas y alimentos. Para septiembre de 2024, los precios de los metales aumentaron un 4,2% en comparación con septiembre de 2023, mientras que los precios de las materias primas en general subieron un 2,9%. ¿Y a qué se debe este incremento en los precios de los metales y las materias primas? ¿Es una buena noticia o una mala noticia para la economía global? El aumento de los precios de los metales y las materias primas
Se explica en parte por el efecto de las políticas monetarias más restrictivas que se han implementado a nivel global para controlar la inflación. También la creciente demanda de estos productos por parte de economías emergentes como China e India ha contribuido al alza de los precios. Entiendo. Es decir, que el aumento de precios de las materias primas puede ser un síntoma de crecimiento económico, pero también puede generar presiones inflacionarias. Y por otro lado, ¿qué ha pasado con los precios de los alimentos? En la primera parte hablamos de la disminución de la inflación a nivel global, pero ¿se refleja esto en los precios de los alimentos? En el caso de los alimentos, el índice del Banco Mundial muestra una disminución del 7,8% en septiembre de 2024 en comparación con el año anterior. Es una buena noticia para los consumidores, especialmente en un contexto de incertidumbre económica. ¿Y a qué se debe esta disminución en los precios de los alimentos? La disminución de los precios de los alimentos se explica por una combinación de factores como la mejora de las cosechas en algunas regiones del mundo, la disminución de los costos de transporte y la menor demanda por parte de China, que ha reducido sus importaciones de algunos productos agrícolas. Es interesante ver cómo las diferentes categorías de commodities responden de manera distinta a las presiones globales. Hablando de un commodity que ha estado en el centro de la atención en los últimos meses, ¿qué podemos decir del petróleo? El petróleo, como ya hemos mencionado, es un factor clave en la economía global. Sus precios han experimentado fluctuaciones significativas a lo largo del año, impulsados por la guerra en Ucrania, las sanciones a Rusia, las decisiones de la OPEP, plus la demanda en China y eventos climáticos como la tormenta Francine. Y hablando de precios específicos, ¿cómo se han comportado los diferentes tipos de crudo? En la primera parte mencionaste que el precio del WTI, el Brent y el Oriente varían. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estas diferencias? Claro, el Banco Mundial reporta que el WTI promedió $67,68 por barril en septiembre de 2024, mientras que el Brent se ubicó en $72,90 por barril. El crudo oriente, por su parte, promedió $63,84 por barril. La diferencia de precio entre el WTI, que se produce principalmente en Estados Unidos, y el Brent, que es la referencia para el crudo del Mar del Norte, se debe a factores como la calidad del crudo, los costos de transporte y las condiciones de oferta y demanda en cada región. Es decir, que no todo el petróleo es igual y su precio varía según su origen, calidad y costos de transporte. Para nuestros oyentes que se preguntan cómo estos precios del petróleo afectan su bolsillo, ¿qué les dirías? El precio del petróleo tiene un impacto directo en los costos de transporte, lo que a su vez influye en los precios de los bienes y servicios. Además, el precio del petróleo es un factor clave en la inflación que afecta el poder adquisitivo de los consumidores. Es decir, que aunque el precio del petróleo ha bajado en los últimos meses, sigue siendo un factor importante a tener en cuenta a la hora de analizar la economía global y su impacto en nuestra vida diaria. Y hablando de commodities que sirven como refugio en tiempos de incertidumbre, ¿qué nos puedes decir del oro? En la primera parte hablamos de su importancia para las reservas internacionales de Ecuador, pero ¿cómo se ha comportado su precio en los mercados internacionales? El oro ha mantenido su atractivo como activo refugio, especialmente en un contexto de volatilidad en los mercados financieros. Si bien su precio no ha experimentado grandes fluctuaciones en los últimos meses, sigue siendo una opción para los inversores que buscan protegerse de la incertidumbre. ¿Y qué factores podrían impulsar el precio del oro en el futuro? Es una buena opción de inversión en este momento. El precio del oro puede verse impulsado por una serie de factores, como el aumento de la inflación, la incertidumbre geopolítica, la debilidad del dólar estadounidense y la creciente demanda por parte de inversores que buscan refugio en activos seguros. Sin embargo, como cualquier inversión, es importante analizar cuidadosamente las condiciones del mercado y los riesgos antes de tomar una decisión. Un consejo muy importante. Y ahora, para profundizar en nuestro análisis de la economía global, me gustaría que nos centremos en algunas economías específicas. Comencemos por Estados Unidos. ¿Te parece? Perfecto. Estados Unidos, como ya hemos mencionado, ha mostrado una notable resiliencia en su economía a pesar de los desafíos globales. ¿Podrías recordarnos las proyecciones de crecimiento para este país? En la primera parte hablamos de un crecimiento del 2,8% para 2024. ¿Se mantiene esta proyección? Sí, el FMI mantiene su proyección de crecimiento del 2,8% para la economía estadounidense en 2024 y un 2,2% para 2025. Este buen desempeño se atribuye a la fortaleza del consumo interno impulsado por un mercado laboral dinámico y a la recuperación de la inversión empresarial. Es decir, que la economía estadounidense sigue siendo un motor importante de la economía global. Pero no hay riesgos a la vista. En la primera parte mencionaste que la inflación y las altas tasas de interés podrían frenar el consumo en el futuro.
Exacto, la inflación ha sido un dolor de cabeza para la economía estadounidense en los últimos meses, y aunque los últimos datos muestran una moderación en el ritmo de crecimiento de los precios, la inflación se mantiene por encima del objetivo de la Reserva Federal. ¿Y qué medidas está tomando la Reserva Federal para controlar la inflación? En la primera parte mencionaste las políticas monetarias restrictivas. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre cómo funcionan en este caso? La Reserva Federal ha implementado una política monetaria más restrictiva, elevando las tasas de interés de forma agresiva para frenar la demanda y contener la inflación. Esta estrategia busca enfriar la economía, reduciendo el consumo y la inversión, para así controlar la subida de los precios. Entiendo, es como un juego de equilibrio. Estimular el crecimiento económico sin que la inflación se descontrole. Y hablando de tasas de interés, ¿en qué nivel se encuentran actualmente en Estados Unidos? ¿Cómo se comparan con las tasas de interés en otras economías avanzadas? A septiembre de 2024, la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal se encuentra en un rango del 5,22% al 5,25%, de 5,25% a las 5,25%. Estas tasas son más altas que las de la eurozona y Japón, por ejemplo. Es decir, que Estados Unidos está liderando el proceso de aumento de tasas de interés a nivel global. Y hablando de la eurozona, podríamos analizar su situación económica con más detalle. En la primera parte mencionaste que esta región enfrenta un panorama más complejo. ¿Podrías explicarnos por qué? La eurozona se enfrenta a un conjunto de desafíos que la hacen más vulnerable a las turbulencias de la economía global. La guerra en Ucrania, como ya hemos mencionado, ha tenido un impacto considerable en la economía de la región, especialmente en lo que respecta a los precios de la energía. ¿Y cómo se refleja esto en las proyecciones de crecimiento para la eurozona? El FMI proyecta que el crecimiento en la eurozona se desacelerará al 0,8% en 2024, antes de repuntar al 1,2% en 2025. Esta desaceleración se explica en gran medida por el impacto de la guerra en Ucrania, que ha generado incertidumbre, disrupciones en las cadenas de suministro y un aumento de los precios de la energía. Es decir, que la guerra en Ucrania no solo afecta a los países directamente involucrados en el conflicto, sino que tiene repercusiones en toda la economía global, especialmente en regiones como la eurozona. ¿Y qué medidas está tomando el Banco Central Europeo para hacer frente a estos desafíos? ¿Está siguiendo los pasos de la Reserva Federal en cuanto al aumento de las tasas de interés? El Banco Central Europeo ha comenzado a elevar las tasas de interés para controlar la inflación, aunque a un ritmo más lento que la Reserva Federal. Esto se debe a que la economía de la eurozona es más frágil que la estadounidense, y un aumento brusco de las tasas de interés podría tener un impacto negativo en el crecimiento. Además, se están implementando medidas fiscales para apoyar a los hogares y las empresas afectadas por la crisis energética. Es decir, que la eurozona se encuentra en una situación delicada. Necesita controlar la inflación sin frenar el crecimiento económico. Y para nuestros oyentes que se preguntan qué implicaciones tiene la situación de la eurozona para la economía global, ¿qué les dirías? La eurozona es una de las principales economías del mundo, por lo que su desempeño tiene un impacto significativo en el comercio y las finanzas globales. La desaceleración del crecimiento en la región podría tener repercusiones en otras economías, especialmente en aquellas que tienen fuertes vínculos comerciales con la eurozona. Es decir, que lo que sucede en la eurozona nos afecta a todos de una forma u otra. Y para terminar nuestro análisis de economías específicas, podríamos hablar de China. En la primera parte mencionamos que la economía china enfrenta algunos desafíos. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta situación? China, como ya sabemos, es un actor fundamental en la economía global. Su crecimiento ha sido uno de los principales motores de la economía mundial en las últimas décadas, pero en los últimos años ha enfrentado una serie de desafíos, incluyendo la desaceleración del crecimiento, los problemas en el sector inmobiliario y las tensiones comerciales con Estados Unidos. Es decir, que la imagen de China como un gigante económico imbatible ha comenzado a agrietarse. ¿Y qué medidas está tomando el gobierno chino para hacer frente a estos desafíos? Es posible que China pierda su posición como motor de la economía global. El gobierno chino está implementando una serie de medidas para estimular la economía y mantener la estabilidad financiera. Entre estas medidas se encuentran los recortes de impuestos, el aumento del gasto en infraestructura y el apoyo al sector inmobiliario. Además, se están flexibilizando las políticas monetarias para impulsar el crédito y la inversión. Es decir, que el gobierno chino está utilizando todas las herramientas a su alcance para evitar una crisis económica. Y para nuestros oyentes que se preguntan cómo el desempeño de la economía china podría afectarles, ¿qué les dirías? China es un importante socio comercial para muchos países del mundo, incluyendo Ecuador. La desaceleración del crecimiento en China podría tener un impacto en la demanda de exportaciones de otros países, lo que a su vez podría afectar su crecimiento económico. Es decir, que si la economía china tose el mundo, puede resfriarse. Y hablando de comercio internacional, ¿qué podemos decir sobre el comportamiento de los tipos de cambio? En un mundo globalizado, las fluctuaciones en los tipos de cambio pueden tener un impacto significativo en las economías locales.
Los tipos de cambio han experimentado fluctuaciones significativas en los últimos meses. El dólar estadounidense se ha fortalecido frente a otras monedas importantes como el euro, el yen japonés y la libra esterlina. ¿Y a qué se debe esta apreciación del dólar? ¿Es un signo de fortaleza de la economía estadounidense o un reflejo de la debilidad de otras economías? La fortaleza del dólar se debe a una combinación de factores, incluyendo la política monetaria más restrictiva de la Reserva Federal, que ha traído capitales hacia Estados Unidos. Además, la incertidumbre en la economía global ha llevado a los inversores a buscar refugio en el dólar, considerado un activo seguro. Es decir, que en tiempos de incertidumbre, el dólar se convierte en un refugio para los inversores, lo que impulsa su valor. Y para nuestros oyentes que se preguntan cómo la fortaleza del dólar podría afectarles, ¿qué les dirías? La apreciación del dólar puede tener un impacto en los precios de las importaciones, lo que podría afectar la inflación en otros países. Además, puede encarecer el pago de deudas en dólares para empresas y gobiernos. Es decir, que la fortaleza del dólar puede ser una buena noticia para los estadounidenses, pero una mala noticia para quienes tienen que pagar sus deudas en dólares o importar productos desde Estados Unidos. Hablando de economías latinoamericanas, ¿podrías darnos una visión general del comportamiento de los tipos de cambio en la región? ¿Cómo ha afectado la fortaleza del dólar a las monedas latinoamericanas? En América Latina, los tipos de cambio han mostrado una gran volatilidad en los últimos meses. Algunas monedas como el peso mexicano y el real brasileño se han depreciado frente al dólar, mientras que otras como el peso chileno han mostrado una mayor estabilidad. ¿Y qué factores explican esta divergencia en el comportamiento de las monedas latinoamericanas? ¿Por qué algunas monedas se han depreciado más que otras? Cada país tiene sus propias dinámicas económicas y políticas que influyen en el valor de su moneda. Los precios de las materias primas, las tasas de interés, la inflación, las políticas fiscales y la percepción de riesgo son algunos de los factores que pueden afectar los tipos de cambio. Es decir, que no hay una sola respuesta, sino que cada caso debe ser analizado en particular. ¿Podrías mencionar algunos ejemplos de países latinoamericanos que han experimentado una mayor volatilidad en sus tipos de cambio? Claro, Argentina, por ejemplo, ha experimentado una fuerte depreciación del peso en los últimos meses debido a la incertidumbre política y económica. El peso colombiano también ha mostrado una mayor volatilidad debido a la caída de los precios del petróleo, uno de sus principales productos de exportación. Y para nuestros oyentes que se preguntan cómo la volatilidad de los tipos de cambio puede afectarles, ¿qué les dirías? La volatilidad de los tipos de cambio puede afectar los precios de las importaciones y las exportaciones, lo que puede tener un impacto en la inflación y el crecimiento económico. Además, puede afectar el costo de viajar al extranjero o enviar remesas. Es decir, que la volatilidad de los tipos de cambio es un factor a tener en cuenta a la hora de planificar un viaje, enviar dinero al extranjero o invertir en el exterior. Y para terminar esta segunda parte de nuestra inversión profunda, me gustaría preguntarte, ¿qué podemos esperar del panorama económico global en el futuro cercano? ¿Se avecinan nubarrones o hay motivos para el optimismo? El panorama económico global se mantiene incierto. La guerra en Ucrania, la inflación, la volatilidad de los mercados financieros y las tensiones geopolíticas son algunos de los factores que generan incertidumbre. Es decir, que hay que estar preparados para lo inesperado. Ujú. ¿Y qué podemos hacer para navegar por este panorama incierto? ¿Algún consejo para nuestros oyentes? Es fundamental mantenerse informado sobre los eventos globales y sus posibles impactos en la economía local. La diversificación de las inversiones, la prudencia en el gasto y la planificación financiera a largo plazo son algunas de las estrategias que pueden ayudarnos a enfrentar los desafíos. Excelentes consejos. Informarse, diversificar y planificar. Hablando de planificación, en la próxima y última parte de nuestra inversión profunda, analizaremos las proyecciones a largo plazo para la economía global y te daremos algunas claves para entender cómo prepararte para los desafíos y oportunidades que se avecinan. No te lo pierdas, te esperamos. Bienvenidos de nuevo a nuestra inmersión profunda en la economía global. En las dos partes anteriores analizamos el panorama actual, los desafíos y oportunidades. Ahora, nos centraremos en las perspectivas a largo plazo, ¿verdad? Exactamente. Aunque el corto plazo esté marcado por la incertidumbre, es importante mirar más allá y entender las tendencias que definirán la economía global en los próximos años. Hablando de tendencias a largo plazo, ¿qué podemos decir sobre la situación de las finanzas públicas en los países desarrollados? En las partes anteriores mencionamos el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y la eurozona. ¿Cómo impacta esto en sus finanzas públicas? Bueno, el aumento de las tasas de interés, si bien es necesario para controlar la inflación, también encarece el costo del endeudamiento para los gobiernos. Claro. Lo que significa que los países con altos niveles de deuda pública, como Estados Unidos, tendrán que destinar una mayor parte de sus ingresos al pago de intereses. Entiendo.
y esto podría limitar su capacidad de inversión en áreas importantes como infraestructura, educación o salud. Es decir, que el aumento de las tasas de interés es un arma de doble filo. Ayuda a controlar la inflación, pero también puede afectar la capacidad de los gobiernos para financiar sus programas sociales y de inversión. Y hablando de Estados Unidos, ¿qué podemos decir sobre el rendimiento de sus bonos del Tesoro? En un mundo con tanta incertidumbre, los bonos del Tesoro estadounidense son considerados un activo refugio por muchos inversores. Sí, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años han experimentado un aumento significativo en los últimos meses, alcanzando un 4,65% en septiembre de 2024. Este aumento en los rendimientos refleja la expectativa de los inversores de que las tasas de interés se mantengan altas en el futuro cercano. Interesante. ¿Y qué implicaciones tiene este aumento en los rendimientos de los bonos? ¿Es una buena señal o mala señal para la economía estadounidense? El aumento de los rendimientos de los bonos puede interpretarse como una señal de que los inversores esperan un mayor crecimiento económico e inflación en el futuro. Ya veo. Sin embargo, también puede significar un mayor costo de financiamiento para el gobierno. Claro. Lo que podría afectar su capacidad de invertir y generar crecimiento a largo plazo. Es decir, que el aumento de los rendimientos de los bonos es un indicador complejo, que puede tener diferentes interpretaciones. Y hablando de indicadores que reflejan la salud financiera de los países, no podemos olvidar las calificaciones de deuda soberana. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este tema? Por supuesto. Las agencias calificadoras de riesgo, como Moody's, S&P y Fitch, evalúan la solvencia de los países y les asignan una calificación crediticia que refleja su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. Estas calificaciones son importantes porque influyen en la confianza de los inversores y en el costo de financiamiento para los países. Entiendo. ¿Y qué nos puedes decir sobre las calificaciones de deuda soberana de las economías avanzadas? ¿Cómo se encuentran países como Estados Unidos y Alemania en este ranking? Bueno, Estados Unidos, por ejemplo, mantiene una calificación apillada de Moody's, EE+ de S&P y EE+ de Fitch. Lo que indica una alta capacidad crediticia. Alemania, por su parte, tiene la máxima calificación de las tres agencias: Alimodia de Moody's, AIA de S&P y AIO de Fitch. Es interesante ver cómo, a pesar de los desafíos globales, estas economías mantienen una sólida calificación crediticia. ¿A qué se debe esta fortaleza? Estas economías se benefician de una serie de factores, como su estabilidad política, sus instituciones sólidas, sus economías diversificadas y su acceso a los mercados financieros internacionales. Esto les permite afrontar los vaivenes del mercado con mayor solidez. Es decir, que la fortaleza institucional y la estabilidad política son factores clave para la salud financiera de un país. Y hablando de países con diferentes niveles de desarrollo económico y estabilidad política, ¿qué podemos decir sobre las calificaciones de deuda soberana de los mercados emergentes? Las calificaciones de deuda soberana de los mercados emergentes son más diversas, reflejando sus diferentes niveles de desarrollo económico y estabilidad política. Brasil, por ejemplo, tiene una calificación B2 de Moody's, BB de S&P y BB de Fitch, lo que indica un mayor riesgo crediticio en comparación con las economías avanzadas. China, por su parte, tiene una calificación A1 de Moody's, A1 de S&P y A+ de Fitch, lo que indica un riesgo crediticio moderado. Ya veo. Las calificaciones de deuda soberana son una herramienta importante para evaluar la salud financiera de los países. Y para nuestros oyentes que se preguntan cómo estas calificaciones pueden afectarles, ¿qué les dirías? Bueno, las calificaciones de deuda soberana pueden influir en el costo de financiamiento para los países, lo que a su vez puede afectar la inversión, el crecimiento económico y el empleo. Además, estas calificaciones pueden influir en la percepción de riesgo de un país, lo que puede afectar la inversión extranjera y el valor de su moneda. Es decir, que las calificaciones de deuda soberana son un factor a tener en cuenta a la hora de analizar las perspectivas de un país, ya sea para invertir, hacer negocios o simplemente entender su situación económica. Y para concluir nuestra inversión profunda en la economía global, me gustaría destacar la importancia de mantenerse informado, analizar la información críticamente y tomar decisiones financieras responsables. Totalmente de acuerdo. En un mundo cada vez más interconectado e incierto, la información y el análisis crítico son herramientas fundamentales para navegar por los desafíos y oportunidades de la economía global. Muchas gracias por acompañarnos en este apasionante recorrido por la economía global. Esperamos que esta información les sea útil para comprender mejor este mundo en constante cambio en el que vivimos. Hasta la próxima.